Buenos amigos, ¿cómo estamos? ¿Sabíais que cuando subes un archivo a la nube, a cualquiera, el proveedor podría leer y ver ese contenido, dado que él tiene administración de los discos duros y demás? Se supone no lo hacen, ¿vale? Y seguramente por leyes y demás no deberían hacerlo. Pero si te asusta este tipo de cosas, o cuando le envías un archivo a alguien, un confidencial y demás, te voy a enseñar hoy cómo podemos montar nuestra propia web, Docker, ¿vale? Nuestro propio servidor para cifrar, en este caso se llama Baul, para cifrar el archivo y poder luego también descifrarlo vía web, ¿vale? Luego tu archivo lo pasarías como tú quisieras, WeTransfer, aunque no sé si estos ya tienen su propio cifrado, Google Drive. Entonces, con tu propia web, pues tú lo subirás a tu servidor, el archivo lo cifrará y lo descargarás, se lo pasarás a esa persona y desde una web similar podrá hacer lo mismo. Entonces te voy a enseñar cómo montar este Docker. ¿Vale? El Docker es como una pequeña máquina virtual que yo voy a montar en este caso una Raspberry Pi, pero en otro sistema. Aquí recuperamos un poco los vídeos que hacíamos en el canal antiguamente, ¿vale? Y nada, bastante sencillo, montar una web, subir archivo, ponerlo en la contraseña, aunque te genere una, que luego esa se la pases a otra persona y ya estará cifrado este archivo. Así que nada, vamos al lío que te lo enseño. Y recuerda echarle un ojo al campo de la descripción donde te dejo enlaces para conseguir suscripciones más baratas de Netflix y demás, licencias de Windows y otros, juegos y otras cositas varias, ¿vale? Aquí podemos ver la web en cuestión, que yo ya la tengo montada y estoy haciendo por una IP privada a mi Raspberry Pi, ¿vale? Pondríamos eso y el puerto que tú ya le hayas puesto. Por defecto viene a 80, ahora te voy a enseñar cómo se instala, ¿vale? Aunque yo le he puesto otro porque el 80 es el común del HTTP sin usar y entonces por no haber conflicto pues el puerto. Aquí está la web, vamos a poner así más bonito, pues teníamos la web, es muy sencillita, entonces aquí le damos a elegir archivo, elegimos uno cualquiera, yo voy a elegir este por ejemplo, que pesa poquito para hacer la prueba, contra más pese pues más te va a ocupar. Y aquí tú puedes poner la contraseña que te dé la gana o que te genere o la que haces, ¿vale? O por defecto, si le das aquí, te genera el 1. Aquí la puedes ver, está segura. La copias, ¿vale? Importante, que yo he hecho la prueba y se me ha olvidado copiarla. Y le damos a encriptar y descargar. Le decimos que nos lo guarde, ¿vale? Y verás que te ha aumentado. Si esto no te funciona, te voy a decir ahora el por qué, ¿vale? Pero bueno, vamos al lío. Aquí tendríamos el archivo en cuestión, que lo ponen con formato baul, el cifrado, y para poder descifrarlo, pues en el otro extremo la persona que lo recibiera tendría que tener esto mismo. En su web ahí lo tiene alojado, esto está en Ghost, que lo podéis ver, no se suben los archivos a terceros y demás, es código abierto, se puede ver. Y en la web de ellos, mira, un segundo, voy a ir ahí. Aquí tendríamos la web de ellos, donde lo tienes para probar, pues haríamos lo mismo, elegir archivo, lo seleccionamos por aquí. Y aquí tengo que poner la contraseña famosa, esa misma de antes, ¿ok? Pues nada, damos aquí, desencriptar y ya me la ha desencriptado, ¿ves? Y vuelve a ser en formato APK, que era una APK que yo tenía por ahí a mano, te lo guardas y ya está. Podrías usar esta misma web de ellos para hacer todo el proceso y no tener que instalarte nada, pero bueno, para que sepas pues que cómo hacerlo en el tuyo, ¿veis? Aquí sería mi IP local. Es posible, lo que te decía, vamos con el primer problema antes de la instalación, que no te funcione la barra. Para ello hay que poner lo siguiente. Como este proceso lo hace en segundo plano, ¿vale? El navegador, como no está certificado, no te deja hacerlo por seguridad. Tienes que hacerte este comando en cron o en egg para acceder a habilitar este, ¿ok? Y meter la IP de tu servidor donde lo estás haciendo, ¿vale? Entonces esto te va a pedir reiniciar, ¿veis? Esto vendría así. Tú lo cambias, le das aquí a reiniciar y ya te saldría otra vez y podrías hacerlo y como has visto pues ya te subiría la barra. Bueno, pues ahora vamos con el proceso de ver cómo se instala el Docker. Entonces tú irías a tu Raspberry Pi o dispositivo donde tengas Docker favorito y aquí metes el siguiente comando. La verdad es que es bastante fácil, es con este. No vamos a hacer un Docker Compose, que se podría hacer aparte, pero bueno, así directamente, ves con el nombre name baul y el puerto yo le voy a cambiar el 80, lo que te decía antes, por el 8880. Ok, para que no me use ese puerto 80, que ya lo tengo en uso por otras cosas. Lo ejecuto, nos descarga la imagen, como veis ahí, está haciendo el proceso de descarga y esperamos unos segunditos para que se instale. Nada, si te gustan este tipo de vídeos, coméntamelo, ¿vale?
si te funciona también, si no te funciona. Pero este vídeo tendrá menos éxito que los de FireTube y demás. Dale tu amor y suscríbete para pues, subir más cantidad de esto. Lo teníamos un poquito abandonado últimamente. Y ya, como veis ahí, ya estaría instalado. Así que nada, amigos, pues ya simplemente sería acceder, como hemos hecho antes, con la nombre o el IP de tu Raspberry, bueno, tu dispositivo y el puerto que le hayas puesto, 2 puntos en el puerto, HTTP, 2 puntos // ¿vale? Sin la S. Y nada, pues ya lo tenemos aquí para usar. Espero que os haya gustado, felices fiestas y nos vemos, amigos, en el próximo vídeo. Hasta luego.